Primero yo siento que este debate es bien importante. Hablar del futuro de Sabia Salud necesariamente es hablar del futuro de la salud en el departamento de Antioquia y sobre todo de la salud de las personas con menos recursos o las personas que hacen parte del régimen subsidiado de salud, que para nadie es un secreto, Sabia hoy es la EPS con mayor cobertura en el régimen subsidiado de salud. Hay que hablar un poco de la historia de Sabia para entender Sabia, y no quiero con esto desconocer diputados que tienen aquí toda la trayectoria, que les tocó la creación de Sabia, que les tocó un momento único de Sabia, pero Sabia no puede desligarse de lo que es su origen, lo que ha sido su realidad y lo que ha sido su proceso a lo largo de los 10 años que lleva esta EPS de haber sido creada como tal. 10 años en los que se han cometido errores, 10 años en los que de alguna manera se ha tratado también de sacar adelante la EPS en medio de muchas dificultades, porque muchas veces no es culpa siquiera de las decisiones de los gerentes, sino de los momentos coyunturales que se viven en temas de salud también. Pero no vamos a venir aquí a discutir ni a poner en la palestra cuál gerente o cuál no se equivocó en su situación. Hoy queremos es hablar de cuál es el futuro de Sabia, cuáles son las implicaciones de que Sabia ya no exista el día de mañana frente a un nuevo piso jurídico que el gobierno nacional quiere establecer en un nuevo orden en todo lo que tiene que ver con Sabia Salud. Entonces tenemos que contar también una historia, que antes de Sabia, y esto es importante que se conozca, antes de Sabia, ¿quién tenía la mayoría del régimen subsidiado? Hubo varias EPS, Confenalco, Confama, Salud Cóndor, Café Salud, Caprecon, que era enteramente pública. Yo no sé si con Caprecon pasó lo mismo que en el municipio del cual yo provengo, pero Caprecon se volvió un tema inmanejable desde el sector público, desde el gobierno nacional, una EPS que realmente hoy tendría toda la virtud de ser lo que no debe ser gerencialmente una empresa de este sistema. Entonces, hace 10 años o hace 7 años, digamos que cuando Confama empieza a salir del tema de la prestación con Sabia, porque recordemos que al principio Confama era quien asumió toda esa parte administrativa de la EPS, empieza a salir, pero empieza a salir también por un tema legal, porque acá se ha dado una información que yo creo que es inadecuada. Empieza a salir porque la ley 633, que habla de las cajas de compensación, las obliga a no hacer inversiones en algo diferente a lo que es el objeto de lo que deben ser las cajas de compensación. Entonces se empieza a dar como todo ese tema. Para ir, digamos, contando un poco entonces de la historia, Sabia nace por una iniciativa público-privada, donde sabemos que es mayoría pública. Yo creo que no estoy diciendo ningún dato que ya no se haya dicho o que alguno lo desconozca en medio de esta asamblea, donde hasta hace poco la alcaldía de Medellín tenía el 36.65, la caja de compensación familiar el 26.70 y la gobernación de Antioquia la misma cantidad. En porcentaje hoy Sabia es de naturaleza pública en un 73% y de naturaleza privada en un 26-70%. Y yo quiero empezar, digamos, a dar algunos datos que son importantes dentro de este debate. Yo ahorita pues no estaba, digamos, viendo presencial la intervención
de algunos de los invitados, pero sí lo estaba escuchando en el espacio que estaba. Y me alegra mucho escuchar de la Secretaría de Salud de Medellín que hay un compromiso con Savia, pero ese compromiso tiene que ser más real, tiene que ser más efectivo, y lo que necesita Savia, ¿qué es? Plata, y necesita que los socios le inviertan plata, y en la financiación que nosotros aprobamos hace poquito, o el capital que nosotros aprobamos hace poquito como asamblea para que la gobernación lo pudiera hacer, en ese caso realmente no está la alcaldía de Medellín por ningún lado. Entonces, eso es como cuando uno le dicen siga adelante, vaya a estudiar, pero no le dan la beca. Más o menos ese es el camino. Entonces, hoy estamos hablando de 1.662.000 afiliados. Y aquí vengo con datos de por qué Medellín tiene que ser más contundente en simplemente dar la palmadita en el hombro e ir más allá. Porque de ese 1.662.000 afiliados, 501.844 son de Medellín. No son del resto del departamento, son de Medellín. Y el 43% de la población que hoy atiende Savia, el régimen subsidiado, en su gran mayoría son del Valle de Aburrá. Entonces, cuando hablamos de Savia, no estamos hablando solo del paciente que está por allá en Murindó, no estamos hablando solo del paciente que está por allá en Vigía del Fuerte, estamos hablando del paciente que está por allá en la comuna nororiental, en el barrio La Sierra, o en cualquiera de los barrios que tiene Medellín, que también nos la hemos caminado y sabemos las complejidades que tiene. Y que ese sistema que atiende Savia tiene directa relación con el sector urbano, con esa parte de Medellín. Entonces, lo que empieza a mostrar estas cifras es que hay otras realidades que hay que sumarle a Savia, y por eso la invitación hoy, doctora, a la Secretaria de Salud de Medellín, es que Medellín repiense de pronto la posición que va a asumir frente a Savia, y que sea una posición real para que entre todos jalonemos el tema de Savia. Entonces, hoy ya no voy a entrar en otros detalles que ya en la línea aparecían, que son 123 municipios en los cuales hay una presencia administrativa por parte de la EPS. Hoy, Savia tiene una medida de vigilancia especial. No estoy diciendo nada diferente a lo que ya se presentó desde el año 2017, pero desde el año 2017, con el cuadro que acabamos de ver en las presentaciones, se ve que ha sido prorrogada año a año. Es decir, para que uno le prorroguen la medida especial es porque está haciendo los esfuerzos para ir hasta lo último para salvar la EPS. ¿Para salvar qué? La salud de los antioqueños, pero la salud de los más pobres también del Valle de Aburrá, porque acá no podemos pensar solo en Savia, ya lo demostramos con la cantidad de la población que tiene del Valle del Aburrá. Es decir, casi la mitad de la población son de los habitantes que están con nosotros aquí en este mismo territorio. Eso tiene un componente social muy fuerte, porque resulta y acontece que si esas personas están en situación de vulnerabilidad es porque de alguna forma en otros servicios no les estamos dando tampoco la cobertura que se necesita, y por eso hacen parte de ese régimen subsidiado. Pero bueno, voy a seguir, digamos, mostrando otros datos que me parece importante. Me aumentas un poco el tamaño, que no la estoy leyendo acá, y creo que vamos a necesitar gafas de aquí en adelante. Ok. Si Savia se liquida, ¿qué empieza a pasar? Obvio, la primera consecuencia, traslados de afiliados a otras EPS. ¿Cuáles EPS tenemos fuertes en el medio? Aquí de las más mencionadas, Sura, por ejemplo. Y aquí, doctor Andrés, hay un dato que desafortunadamente no lo pude traer para hoy, porque todavía no hay un consolidado como tal, pero sí ya hay proyecciones.
Con los anuncios del gobierno nacional de que se van a acabar las EPS, se aumentó el número de servicios pedidos por la población, se aumentaron las tutelas y hoy EPS como Sura, que hasta hace algunos meses no daban pérdida, ya están dando pérdida, porque aumentaron el tema de la cantidad de servicios que tienen que prestar. Entonces, en ese escenario del traslado de afiliados a otras EPS, ¿cómo se va a dar ese traslado? ¿Dónde va a terminar el más de 1.600.000 personas de Sabia? Sura va a invertir para acoger a ese 1.600.000 personas mientras se da una transición a un nuevo régimen de salud donde las EPS ya no existan. Aquí son preguntas que tenemos que hacer de fondo y por eso la defensa de este tipo de empresas que son públicas en su gran mayoría accionaria. Alcanzaría deudas con los principales acreedores en Medellín. Y este es un dato que le sirve a Medellín, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales acreedores en Medellín? El Hospital General, el Alma Mater, Metrosalud, la S. La María, entre otros. Es decir, que no solo se estaría reventando el sistema de salud del departamento, sino que posiblemente se estaría llevando consigo a instituciones que funcionan acá en el Valle de la Aburrá y que dan cobertura a la población de Medellín. ¿Cuánto tiene que invertir Medellín hoy para tener a flote a Metrosalud? Pues son preguntas que se pueden hacer. En el caso de que Sabia ya no esté, ¿cuánto le va a tocar invertir a Medellín de más para sostener ese sistema de salud? Quizás mucho más que si capitalizara a Sabia Salud lo salvaría. Es que acá no estamos con una posibilidad de movernos para todos lados. Acá o nos metemos en salvar este tipo de empresas o se va a volver un tema caótico. Acá los que son parte del sistema de salud, el doctor Rogelio, el médico Jorge, pues conocen muy bien el sistema de salud desde hace muchos años y creo que acá no les estoy explicando nada diferente a lo que ellos ya conocen con una profundidad quizás mucho mayor que yo. Y usted también, doctor Andrés, usted estuvo en la Secretaría de Salud de Medellín, ahí me lleva, digamos, mucha ventaja, como yo se la llevaría de pronto en un sector como el de la educación donde estuve tantos años. Pero téngalo por seguro que me entretuve mucho aprendiendo del sistema de salud para dar claridad a muchas ideas de las que hoy quiero expresar en este debate. Y eso es interesante, don Santi, aprender de esto y visionar lo que se puede venir con cambios de modelos filosóficos, porque acá lo que estamos hablando es de un cambio de modelo filosófico en la salud de los colombianos y que puede traer consecuencias, algunas positivas, pero quizás algunas que no hemos visto que se van a volver quizás muy negativas. Si se liquida Sabia, la afectación directa a los prestadores de salud puede generar crisis en el sistema, llevando también a las IPS a causales de liquidación, especialmente las ESES públicas. ¿Y por qué hago este señalamiento? Por uno muy sencillo. La única EPS que está obligada hoy en Antioquia, porque es pública, a que tiene que contratar la red pública de salud de más del 60%, es Sabia. Si la gente se va para una EPS privada, él no tiene la obligación de estar contratando con el sistema público de salud, con la red pública no tiene la obligación. Sabia sí tiene la obligación de hacerlo. Y eso de alguna manera sostiene el sistema de salud en otra dimensión y demás. Desvinculación de más de 1.000 empleados en el departamento, aumenta el desempleo y no se generan los aportes al sistema de seguridad social. Y me quiero detener aquí un momento. Esos 1.000 empleados que hoy tiene Sabia, doctor Andrés, cumplen con lo que quiere el gobierno nacional. No, esos 1.000 empleados, casi más del 90%, tienen contratación con prestaciones sociales, con contratos dentro de lo que estipula la ley. Es decir,
ya esa es una ganancia grandísima, inclusive dentro del personal de Savia, importantísima. ¿Y qué pasaría si Savia, digamos, y aquí me quiero meter en el modelo que se plantea desde el gobierno nacional, y me quiero hacer preguntas hipotéticas, y con esto no quiero desechar que pueda ser un modelo interesante, doctor Andrés, pero en el modelo que plantea el gobierno nacional desaparecen las EPS como intermediario. ¿Quién va a hacer esa intermediación entre el gobierno nacional y las IPS, que son las prestadoras del servicio de salud? Obviamente tiene que aparecer el sector público. ¿Quién aparecería? Hoy voy a especular. La gobernación de Antioquia tendría que reemplazar en muchas funciones a las funciones de las EPS. ¿Qué cantidad de personal necesitaría la gobernación de Antioquia para reemplazar las EPS? Hoy aproximadamente las personas que están vinculadas en la Secretaría de Salud son algo así como 600 personas, 600 y algo, más órdenes de prestación de servicio, se puede estar llevando a 1000 personas. Si nos traemos solo de Savia Salud, tendríamos que pensar que para la función desde la gobernación de Antioquia necesitaríamos 1000 personas más, y eso que estamos hablando solo de una sola EPS. Entonces podríamos estar hablando de 1000, 1500 personas que tendría que contratar la gobernación de Antioquia. En ese tema de la intermediación, ¿cuánto me vale una persona en Savia Salud y cuánto me vale una persona en la gobernación de Antioquia? Si tenemos en cuenta primas extralegales, si tenemos en cuenta un sinnúmero de elementos adicionales que tienen los funcionarios públicos. Entonces, el tema de la intermediación, ¿en cuánto se me aumentaría el tema administrativo para poder que la gobernación le pague a las a las IPS? Empieza uno a decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con esa red? ¿Qué va a pasar hoy que se habla de tantos casos lamentables de corrupción en el país, con gobernadores que de pronto no hagan bien el tema dentro de la ejecución de los temas de salud? ¿Será mejor la cura o será que vamos a aumentar la enfermedad? Son preguntas hipotéticas y hay que hacérnoslas. En el caso de que las EPS desaparezcan y ya no existan. Y es cierto, doctor Andrés, el anterior gobierno acabó con varias EPS, pero nunca dijo que iba a acabar con la intermediación a través de las EPS, y ahí hay una diferencia grandísima. Y esa diferencia está marcada en las formas y las maneras de ese nuevo sistema que se está soñando. Entonces, pongámonos hipotéticos, los alcaldes después de la gobernación van a ser los que van a intervenir en el sistema. ¿Tendrán los alcaldes o las alcaldías la capacidad para intervenir en el sistema? Son preguntas simplemente que quiero dejar en medio del debate, pero que me parece interesante también tenerlas ahí en cuenta dentro de esto que se plantea hoy en este importante debate de Savia. ¿Qué le plantea Savia al gobierno nacional? Nada diferente a lo que la doctora Lina presentó ahorita, y en esto no me voy a detener. Ellos hablan de un paso progresivo y paulatino del modelo propuesto, no se afectan los usuarios, disminuyen las funciones que actualmente se realizan. Hoy Savia, con esa presencia activa en 123 municipios, tiene una actividad muy cercana al sector público, a los alcaldes, a las coberturas y demás. Y aquí es importante dejarlo claro. Hoy Savia puede convertirse en parte de un modelo muy interesante para lo que se está planteando en los cambios de salud, y estamos hablando de un modelo público. No dejo de desconocer los errores que han existido con Savia, acá no está en discusión, acá yo no estoy culpando al actual gobierno nacional de lo bueno, lo malo o lo feo que haya pasado con Savia, pero sí tengo que ponerme en el proceso de entender qué va a pasar en el modelo cuando ya no existan las EPS o cuando ya Savia Salud no exista. ¿Qué va a pasar con la salud de los antioqueños? ¿Qué va a pasar con ese 92%
que hacen parte del régimen subsidiado de salud. Y aquí hay otra claridad que nos tenemos que hacer para que esto no se vuelva un sofisma de distracción. Hoy una persona que está en el régimen subsidiado de salud, cuando pasa al sistema contributivo, podría tomar la decisión de quedarse en savia dentro del régimen contributivo. Pero la mayoría de los que pasan al régimen contributivo no se quedan en savia. ¿Y ustedes saben por qué? No se quedan en savia porque no tiene una buena red, sobre todo en esos primeros niveles de atención. Porque el mismo hospital que le está prestando el servicio en esos niveles primarios, en el régimen subsidiado, es el mismo que se los termina prestando en el régimen contributivo. Mientras que EPS como Sura y otras tienen ya posibilidad de convenios con Confama, con otros centros de salud propios, donde hacen un tema muy adelantado en el tema primario. Y acá vienen otras situaciones que estoy convencido que hacen parte del modelo y de las discusiones que hemos tenido aquí, doctor Andrés, y es cómo logramos desde un primer nivel preventivo tratar de evitar que las personas lleguen a un nivel de enfermedad que sea más costoso para el sistema. Y acá voy a dar unas estadísticas que así nosotros hagamos un esfuerzo muy grande, siempre las enfermedades de alto costo van a aparecer. Y hay enfermedades de alto costo que por más que usted prevenga desde los primeros niveles va a ser difícil. Y aquí puede terminarse colapsando otro tipo de temas. ¿De quién es la responsabilidad de hacer todo el esquema de prevención o de seguimiento a los pacientes para que no se agraven? La responsabilidad es de las EPS, pero es que resulta que cuando las EPS le pagan a los hospitales de la red pública, Savia le paga al hospital de la red pública, le está pagando para que haga ese nivel de prevención. ¿Qué hospital hoy tiene la capacidad de hacer eso? Muy pocos. Por lo menos en la red que tenemos en el departamento de Antioquia, no todos son capaces de hacer eso. Entonces, si quitamos la EPS y ya se lo va a pagar la gobernación, ¿van a cambiar las cosas? No sé. Puede que implementen algunos esquemas, algunas cosas o demás. ¿A dónde quiero llegar con esto? Estamos viendo la enfermedad en una partecita del sistema, pero no estamos yendo a mirar lo largo y lo ancho del sistema, donde todos los actores tienen situaciones de responsabilidad que de alguna forma tenemos que entrar a analizar y demás. Bueno, no voy a entrar acá, son 1.015 empleados totales que hoy tiene la EPS. En Medellín, de esos 1.015 empleados, son 600 del municipio de Medellín. Es decir, la no capitalización por parte del municipio de Medellín implica que 600 personas que viven en su territorio están en riesgo. Y eso sí no lo podemos tapar, eso es una realidad, eso es una cifra, y como dirían por ahí, es una cifra y hay que darla. 266 empleados son por fuera del Valle de la Urrá. Se generan 190 empleos indirectos, vigilancia, aseo, call center, transportes. Y de aprendices de cuota cena, hoy la EPS tiene 51 aprendices en la entidad, que es un muy buen espacio para todos estos muchachos que hoy vienen en este tema de cualificación por competencias y demás. Esto es bien interesante y aquí empiezo a dar otros datos muy importantes. ¿Y por qué la discusión se viene dando hoy con la UPC? Que es la medida con la que el gobierno nacional le entrega a las EPS para financiar, digamos, todo el proceso. Hoy la UPC aproximada en el sistema, en el sistema de salud, no el contributivo, sino el sistema de salud subsidiado, la UPC es aproximadamente, si la fuéramos a cerrar, de 100.000 pesos.
aunque ese dato pues no es la cifra exacta, pero es un aproximado de 100.000 pesos. Hoy en el sistema contributivo la UPC es de 110.000 pesos, es decir, hay diferencia entre lo que le paga el gobierno nacional a una EPS por paciente en el régimen subsidiado, es diferente el valor al régimen contributivo. ¿Eso de dónde viene? Pues uno no entendería por qué la diferenciación entre uno y el otro, pero existe hoy. Entonces las EPS que lo hacen bien en el régimen contributivo pues tienen mayor capacidad económica y financiera, digamos, dentro de esa cobertura, pero les voy a dar simplemente un dato bien interesante. En el régimen subsidiado, un paciente al año que lo paga el gobierno nacional es cercano al 1.200.000 pesos por paciente. Y en enfermedades de alto costo, en este último mes, Savia tuvo 2 pacientes que cada uno costaron 1.200 millones de pesos y no les tocó pagar un solo peso a esos pacientes porque son enfermedades de alto costo. Es decir, en solo 2 pacientes que solo el gobierno nacional les paga 1.200.000 en la UPC, Savia tiene hoy que pagarle a quienes hicieron el tratamiento de esos 2 pacientes 2.400 millones de pesos, para que también entendamos cierta situación de cifras que se dan dentro del sistema. Y de esos pacientes de alto costo, que aproximadamente son 200, en este mes de septiembre, Savia tiene que pagar 28.000 millones de pesos. El problema con 200 pacientes está en el tema preventivo. Difícilmente, cuando uno tiene más de 1.600.000 pacientes, que 200 simplemente se solucione el tema con hacer unos temas preventivos desde el tema de salud. Entonces aquí es donde quiero empezar a esbozar porque digamos, lo que puede volverse una controversia entre la realidad y lo que se piensa románticamente de qué puede pasar en el sistema de salud. Yo ahorita hablaba acá con mi compañero Alex y llegábamos a una conclusión donde el sistema de salud se vuelva, digamos, que la misma atención para toda la población. ¿Saben qué va a terminar pasando? A mí me tocó crecer en Envigado con los consultorios médicos por todo el parque, que iba uno donde la consulta del médico que más creía a que le aplicara cualquier tipo de inyección, porque el sistema no daba respuesta a esas realidades. ¿Hay que buscarle caminos, doctor Andrés, a esto? Sí. ¿Que el sistema de salud tiene dificultades que se han creado a lo largo y ancho? Sí, pero yo pienso que los sistemas para buscar sus soluciones no tienen que ser radicales y cortando las cosas de fondo, porque hoy parte de lo que está pasando en el orden nacional obviamente tienen incertidumbre a Savia. ¿Qué necesita hoy Savia? Capitalización. Y cuando el gobierno nacional dice que van a desaparecer las EPS, la capitalización se vuelve más difícil. Yo sé que la doctora Lina, por muy buena funcionaria que sea, no hace milagros. Santa Lina no la conozco. Pero hay toda la voluntad y desde aquí tenemos que armar los escenarios para que hablemos del tema de salud, porque estamos hablando de la salud de todos los colombianos. Claro que hay pacientes que por allá los picó una culebra y tienen que salir a 2 días de camino. Eso va a cambiar con un nuevo sistema de salud. Hombre, con la complejidad que tienen los territorios, no lo veo tan sencillo, no lo veo tan fácil. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar algunos actores, pero el fondo de las cosas difícilmente van a poder empezar a cambiar. Las EPS hoy tienen varias funciones que son importantes. La gestión del riesgo, la contratación de la red, todo el tema de aseguramiento.
la afiliación, las autorizaciones y la auditoría de las facturas. Esa parte, sobre todo, de la auditoría de las facturas, es la que más le tocaría hacer a una Secretaría de Salud en el caso hipotético de que desaparezcan las EPS. ¿Qué capacidad tiene la Secretaría de Salud hoy para dar respuesta a esto? ¿O qué capacidad, en qué cantidad debería crecer para dar respuesta a esto? ¿Esto incrementa los costos de operación del sistema de salud? Definitivamente, porque el privado se rige por un régimen diferente al público y esto lo tenemos que entender. Y eso no es de menor cuantía. Un empleado no vale lo mismo en Sabia Salud que lo que vale en la gobernación o lo que vale en la alcaldía de Medellín. Son dos cosas totalmente diferentes, porque el otro tiene unas primas especiales y el otro no las tiene. Entonces, aquí, y cuando hablamos de que Sabia Salud tiene la posibilidad de gastarse el 8% de esta UPC en funcionamiento, pero hoy solo se gasta el 4,06%, estamos hablando de buenas prácticas también. Estamos hablando de una institución que está intentando salir a flote con todas las dificultades y que, mal que bien, ha venido dando respuesta a la salud de los antioqueños. Esto es importante y estas son las cosas que de pronto un nuevo modelo de salud, yo no sé si los vaya a tener en cuenta, pero desde aquí debemos de irlos anunciando y contando. Por ejemplo, Sabia Salud, pacientes que han pasado por albergues, 1.619 en estancias de hogares de paso. Y eso es una población muy vulnerable que no tiene red familiar de apoyo. Son población que llegan, le prestan el servicio de salud y Sabia tiene que ir a darles hospedaje, a sostenerlos, porque un juez llega vía tutela y le dice a Sabia, usted tiene que prestar este servicio, tiene que hacerlo. ¿Qué hace Sabia ante una tutela? Va y presta el servicio. Estos son temas que no se contabilizan dentro de esas situaciones de la prestación del servicio. Por ejemplo, el transporte no asistencial, 9.968 traslados en el 2021 y van hasta agosto del 2022, 8.964 traslados. Han ocurrido 44 traslados aéreos desde el 9 de enero del año 2022, de esas regiones donde definitivamente no hay forma de ingresar y hay que mover el paciente de otra manera. En el primer semestre de 2022 se recibieron en promedio, y mucho ojo que esto no va en contravía del dato que dieron ahorita de las tutelas, estoy hablando de un promedio general del primer semestre, porque las tutelas en casi todas las EPS se han aumentado en los últimos 2 meses después de que hicieron el anuncio de que el sistema de EPS no iba. Pero en el primer semestre de 2022 se recibieron en promedio 29.8 tutelas nuevas por cada 10.000 afiliados. Es decir, un porcentaje muy bajo, y muchas veces nos fijamos más en la cantidad de tutelas que en la cantidad de pacientes que no están presentando ningún tipo de recurso para su atención. Y este dato es muy importante, de esas 29,8 tutelas, solo el 0.02% llegaron a una sanción confirmada por parte de un juez. Es decir, la gran mayoría de las tutelas no tenían razón de acuerdo a lo que estaban pidiendo los jueces. Y en este momento la discusión en el país es la alta cantidad de tutelas, pero pongámoslo en estos términos, ¿por cuántos habitantes la cantidad de procedimientos jurídicos o judiciales? Realmente ahí es una tasa muy bajita. Y Sabia Salud, y este dato también es muy importante, estamos hablando del régimen subsidiado, Sabia Salud no es la EPS que más tutelas recibe en el departamento, se encuentra en el 4º lugar. Por encima de Sabia Salud hay EPS del régimen contributivo. Y la del régimen subsidiado se está dando una pelea grande por atender bien los pacientes. Y estamos hablando de pacientes de bajos ingresos, de bajos recursos, que no van a pagar o no están pagando absolutamente nada para la prestación de los servicios. Cuando uno empieza a ver estas cifras, don Santi, empieza
a ver otras realidades, a ver otras cosas, más allá de las cifras frías y lúgubres que pueden ser los temas financieros para la intervención o el cierre de la EPS. En atenciones domiciliarias, y este es un tema bien interesante, en el 2021 fueron 29.105 pacientes en programas de asistencia en casa. ¿Por qué tantos? Venimos de una pandemia. ¿Qué tuvo que esforzarse en la pandemia? El sistema de salud. ¿Quiénes tuvieron que prestar mayores servicios? Las EPS, y obviamente Sabia no es ajena a eso. Por eso la diferencia con 2022, que hasta ahora van 5.220, pero eso genera mayores costos en el sistema de salud indiscutiblemente. Y vamos a ver algunas enfermedades que hoy es importante. Recuerden un dato que les di ahorita, en el mes pasado a Sabia le cobraron 2.400 millones de pesos por dos pacientes con enfermedades huérfanas. Sabia hoy, de ese más de 1.600.000 pacientes, tiene 452 pacientes con enfermedades huérfanas confirmadas. Para atender enfermedades huérfanas confirmadas, ¿se hace con prevención? No. Ya estos pacientes pasan a otro nivel de atención y ahí es donde vienen los altos costos de las EPS. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, esa UPC que hoy está hablando el gobierno nacional, que no la va a incrementar más allá del índice de precios al consumidor, genera desbalance en las finanzas de las EPS para responder a este tipo de enfermedades. Definitivamente, eso es contundente. A menor capacidad financiera propia para responder a estas enfermedades huérfanas, pues menos capacidad voy a tener yo de generar respuesta. ¿Significa que el sistema no funciona? No. Significa que el sistema se debe replantear también con estos pacientes, que el sistema debería tener un precio especial de estos pacientes para las EPS que hoy hacen ese esquema de intermediación y demás. 480 pacientes en estudio, se les debe garantizar el acceso oportuno a diagnóstico y continuidad en las atenciones. ¿Cuánto valen esos sistemas diagnósticos? Pues si nos pusiéramos a coger uno por uno de los pacientes, nos daríamos cuenta el alto costo que ello conlleva. Se diseñó una ruta para dar prioridad a 9 de las patologías, teniendo en cuenta prevalencia del impacto tanto en el costo para el sistema. Estos son temas internos que viene haciendo Sabia, pero es importante tener en cuenta cuáles son esas enfermedades de huérfanas o de alto costo. Por ejemplo, esclerosis múltiple, por ejemplo, enfermedad de David, entre otras que no alcanzo a leer bien desde acá realmente. Ahí sí me quedé cortico, lo que necesito hoy es oftalmólogo por lo que veo. Pero bueno, ahí hay un cuadro. Es una enfermedad huérfana. Ahí hay un cuadro que es importante que ustedes lo tengan, son cifras. Yo igual esta presentación, que con todo el gusto y todo el cariño lo hice para la presentación de hoy, enseguida se las paso a los diputados, porque son datos, hay que darlos, hay que tenerlos en cuenta. Acá no estamos hablando solo de un asunto financiero exclusivamente, estamos hablando de todo el componente que tiene una EPS como Sabia. Trasplantes de órganos, hasta en el 2022, Sabia lleva en trasplantes de órganos 22 trasplantes, para el 2021 hizo 19. Los médicos de esta corporación saben lo que eso conlleva, que conlleva unos tratamientos posteriores inclusive para el manejo y demás. Esto es importante porque es demostrar que también Sabia viene haciendo esfuerzos. En el 2021 Sabia fue nominada como de las mejores en resultados de gestión global en riesgo. Ocupó el puesto 3 en un ranking de 24 EPS. Eso significa que se están haciendo esfuerzos administrativos, que se vienen haciendo bien las cosas.
Y en el caso de una intervención o en el caso de una liquidación, esto no se puede olvidar, porque esto hace parte de todo el sistema integral de Savia como tal. Obviamente, estamos hablando de algo que ya dijo la doctora Lina acá, que se viene ejecutando un plan de modernización, que se viene ejecutando un plan de saneamiento financiero, se vienen haciendo unas estrategias en la gestión del riesgo, se viene hablando con las IPS, es más, se están planteando hasta que estas enfermedades de alto costo se puedan prepagar como para que las IPS también de alguna forma asuman parte de ese riesgo, porque hoy muchas de las EPS están asumiendo ese riesgo solas, sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades de alto costo y modelos innovadores y demás. Si vamos a hablar de otras EPS, hay muchas que llevan más de 30 años, que tienen red propia, que pueden disminuir costos, que por estar en el régimen contributivo reciben una UPC mayor en valores y demás, que vienen haciendo las del régimen contributivo privado, sobre todo, un tema primario de atención inclusive mucho más importante que lo que hoy puede hacer la red privada como tal. Y esto es importante. ¿Quién contrata hoy a las IPS públicas mayoritariamente? Savia. Las EPS privadas no están obligadas a eso. Las EPS privadas pueden contratar gran parte de sus servicios con la red privada de atención. ¿Eso va a cambiar en un nuevo modelo con la desaparición de las EPS? No va a cambiar, porque hoy el 20% del presupuesto de la red se va precisamente en esos servicios complejos, y esos servicios complejos los seguirán prestando hospitales muy avanzados y otro tipo de instituciones de carácter privado. ¿Por qué Savia ha deteriorado los indicadores financieros en el último año? Hay varias razones. Hay temas que tienen que ver con la calidad de vida de la población. Si la población no tiene acceso a agua potable, se va a enfermar más. Yendo a hacer temas preventivos, yendo a hacer temas preventivos en capacitación y demás, ¿vamos a cambiar una realidad del agua potable? No. Vamos a cambiar realidades cuando la gente no tiene viviendas dignas, difícilmente, y eso genera también riesgos en el sistema de salud. Es que eso es lo que tenemos que entender. El tema de la salud lo tenemos que ver como un tema integral de las formas, de las condiciones de vida que tenemos los seres humanos. El cambio climático y los riesgos frente al cambio climático y la mayor cantidad de contaminación lo vamos a hacer con un sistema de salud que saque temas preventivos. No, porque la contaminación nos está afectando a todos. Entonces aquí la discusión tiene que ser de más fondo. Aquí no puede ser un tema de que los privados son los malos y todo lo que se vuelva público tiene que ser lo bueno. Tenemos un sistema como el de Savia que inclusive hoy casi que si no le damos un esfuerzo grande entre todos, difícilmente un buen sistema o una buena experiencia como la de Savia se vaya a salvar. Y si no se salva, pierde Medellín. Y si no se salva, pierde el Valle de la Aburrá. Que pierde la Antioquia profunda, sí, pero pierde más los que estamos acá en el Valle de la Aburrá. Y a ese nivel de la discusión es que quiero que lleguemos. Porque es que Medellín no puede dejar de salirse de la responsabilidad de salvar la EPS pública, que le presta un servicio muy importante a la ciudad capital. De todas maneras, no me quiero extender más, presidente, quiero cerrar con lo siguiente. Hoy la capitalización de Savia, y ya lo mencionaron en las exposiciones, si fuéramos a hacer una capitalización total, sería de 540.000 millones de pesos. Si hoy tuviéramos el cheque de 540.000 millones de pesos, posiblemente saldríamos rápido de la medida en la que hoy está Savia como tal. Pero la propuesta de Savia es que
se capitalice el 30%. Eso nos va a dar 2 años de maniobra y con las buenas prácticas que se vienen haciendo hoy, posiblemente en 2 años con una nueva capitalización ya Savia pueda salir del todo. No es un camino en el que salgamos de una vez, no es un camino que sea culpa de este gobierno y eso sí lo quiero dejar claro. Yo acá no estoy culpando al actual gobierno, pero en las actuales circunstancias que el gobierno está hablando de cambios y tan profundos, es más difícil la capitalización de Savia, porque ¿quién va a capitalizar en el estado en el que un gobierno está diciendo que las EPS no van más? Eso es como si a mí me dicen que viene el diluvio universal y invierta allí, obviamente no lo voy a hacer. Esa realidad hay que tenerla en cuenta y obviamente hay que analizarlo desde ese sentido. Hoy, con el esfuerzo que hizo esta asamblea junto con la gobernación y con otros actores, se habla de una capitalización de 120.000 millones de pesos. Falta todavía un esfuercito, que es el que debemos, ojalá Medellín se meta en el cuento, porque es que también se están afectando los pacientes de Medellín. Es que la red pública de salud de Medellín sería una de las más afectadas, no solo la del departamento. Ya se metió. Medellín se metió. Falta, doctor Andrés, que haga entonces el anuncio igual, que me alegra. Hospital General y Metrosalud, 22. Perdón, bien, Jorge Correa, termine que ahorita Andrés tendrá el uso de la palabra. Gracias, presidente. Claro, no, Medellín, digamos que uno podría hablar de una representación de unos hospitales que están ayudando en el tema, pero cuando hablo de Medellín, hablo de lo que hizo la gobernación. Que llegue el proyecto de acuerdo al Consejo de Medellín y Medellín diga voy a meter otros 44.000 millones de pesos como lo hizo Antioquia. Es que hay también hospitales del departamento que están metiendo en el cuento. Entonces no es solo lo que está metiendo el ente central, sino lo que van a meter los hospitales. A ese es el esfuerzo que me refiero, doctor Andrés, de alguna manera. Hoy el camino es escabroso, no es fácil, no es un camino fácil de recorrer, pero yo siento, vean, yo soy profesional del área social, creo seriamente en los procesos de resiliencia y yo creo que hoy Savia Salud es una institución resiliente, que si le cortamos las alas no vamos a ayudar a que esa resiliencia siga atendiendo a ese más de 1.600.000 personas que hoy son pacientes de Savia Salud y que hacen parte de esta EPS. Convirtamos una situación difícil en un hecho positivo. Esa es la invitación a Antioquia, esa es la invitación a Medellín. Y doctor Andrés, sigamos abriendo estos espacios, sigamos hablando del tema. Yo no me excluyo de que hablemos del sistema de salud, que ojalá este tipo de debates hagan caer a la ministra de Salud en temas que de pronto no ha alcanzado a visualizar en su especificidad y que puede ser importante tener esos factores en lo que se proponen. Yo no creo que todo cambio sea malo, nunca he creído eso, pero tampoco creo que llegar y tumbar todo de tajo y pretender que nada existió y ya después todo va a existir, así tampoco funciona la vida. Hoy Savia y la doctora Lina está donde está y tiene que dar la cara representando a todo lo que hubo atrás y tiene que dar la cara por lo bueno y por lo malo en la institución. Esa es la invitación también para el Ministerio de Salud, que entienda que pueden haber cosas que pueden cambiar, sí, pero que no se vuelva tan radical esos cambios, que a veces esos cambios tan radicales terminan generando un tsunami mayor que quizás haber hecho unos cambios sencillos pero más funcionales. Muchas gracias, señor presidente, y toda nuestra voluntad de salvar a Savia Salud.